Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Los Hijos del Yugo. Quienes les saludan, La Chuya Historia, Los Ladrillos de Ecuador y Ecuadorean Ball. Sean bienvenidos y bienvenidas amigos a este nuevo espacio, como siempre difundiendo información inédita, información que a todos nos va a hacer sentir más ecuatorianos que costumbre. Así que pónganse cómodos, vamos a hablar de un tema muy interesante y como siempre aquí compartiendo este conocimiento con todos ustedes y que también nos encontramos en un lugar muy especial. Bienvenidas amigas y amigos a este nuevo episodio de Los Hijos del Yugo. Y hoy estamos en nueva casa, estamos en la cafetería El Farol, que está en la calle Joaquín Pinto y Amazonas. Y como pueden ver, estamos justo en el lugar indicado para hablar de historia porque estamos rodeados de libros. Y además tenemos acompañada aquí la bandera de Quito y ya sabrán por qué. Claro, estamos en plena temporada de fiestas de Quito, así que vamos a hablar precisamente sobre eso. La identidad quiteña, el porqué de las fiestas de Quito y ya una pregunta un tanto controversial que ya en los últimos años creo que se ha discutido un poco más. ¿Cuándo realmente sucedió la fundación de Fiestas de Quito? Porque sabemos que lo celebramos en diciembre, pero la mayoría sabemos pues que históricamente no es la fecha adecuada, ¿no? O sea, no es la fecha correcto. correcta. O sea, queremos un poco por ahí abordar este tema porque creo que hay como 100 videos en YouTube de la historia, de cómo se fundó y que llegaron los conquistadores y todo. Pero cuando ya empezamos a escudriñar en los libros de historia, empezamos a ver que no es tanto por ahí el tema de que la fundación como tal, la protofundación, se dé en diciembre, sino quizás algunos sugieren que se dio un poco antes, otros dicen que no, que la fundación que se dio antes realmente no es así, sino se da después, ¿no? Entonces, vamos un poco por ese lado. Y en segunda instancia hablar también por qué celebramos fiestas de Quito desde hace no mucho tiempo, ¿no? Desde el Así es. siglo anterior apenas. Y Porque también somos quiteños y nos gusta celebrar. bueno, eso Exacto. sí, es algo que nos identifica, pero también sería una excusa para rendir homenaje a nuestra querida ciudad, ya que tantas cosas nos ha dado. Somos aficionados a la historia de la ciudad, así que creo que es el momento también para hablar de la quiteñidad, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver las fiestas de Quito. Que nada más quiteño que hablar de Quito en De la Quito, Mariscal. en la Mariscal Exacto. y en diciembre. Y aquí también igual hacer una pausa para una mención para uno de nuestros auspiciantes, Guaylia Leche de Avena, que ustedes como saben pues nos viene auspiciando ya desde hace algún tiempo. Nos viene Y alimentando. Nos viene alimentando. Y pues aquí van a encontrar precisamente en el banner el contacto para que ustedes puedan adquirir el producto. Así que muchas gracias a nuestro auspiciante. Y también muchas gracias a producción que siempre está aquí detrás de cámara encargándose de que todo esté funcionando además. De que no manquemos mucho. Ya la han visto en algunas stories por allí. Y también en la los cafetería. lives. Correcto. Y también en la cafetería El Farol, que ya saben, la pueden visitar cuando quieran. Es un espacio bastante ameno. Quién sabe, y en algún momento vienen y nos encuentran así grabando, ¿no? Es un sitio que yo considero bastante relacionado con la quiteñidad, la verdad, ¿no? Se habla mucho de Quito, aquí precisamente con el propietario. Siempre puedes tener una charla bastante amena sobre literatura, evidentemente, porque es una librería, pero también sobre la quiteñidad. Es una persona que ama muchísimo a Quito y al país, así que es un lugar bastante apto para la gente como nosotros, la gente que disfruta de la cultura, la gente que disfruta de Quito y la gente que disfruta de los libros. Así que un abrazo a nuestros amigos de la cafetería El Farol. Y bueno, Y bueno, ahora sí. entremos en materia. Ahora sí, entremos en decían por ahí, materia. decían que no es diciembre, que sí es diciembre, el día de la fundación. ¿Cómo es que empieza digamos, esta discusión, ¿no? Este acalorado debate acerca de cuándo realmente se funda Quito? ¿Cuáles son los factos? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que nos hace discutir al respecto de este tema? Bueno, a mediados del siglo XX, o sea, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, pues hay un proceso de tratar de tener un sentimiento nacional y dentro de este sentimiento nacional un sentimiento localista también en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Ibarra, en todos lados, ¿no? Tratar de empezar a buscar precisamente esas identidades locales que después pueden amalgamarse en una identidad nacional. Y hay que decir en este sentido que la pionera en esto fue Guayaquil realmente. Guayaquil por allá en los años 1940 empezó a buscar una fecha para celebrar a la ciudad que no sea la fecha de independencia, la del 9 de octubre, ¿no? Entonces ellos empezaron a escudriñar en los archivos, en los documentos, cuándo es la fecha de fundación hispana de la ciudad. No encontraron. No encontraron. Sin embargo, pues llegaron a una conclusión de, o sea, si no encontramos la fecha de fundación de Guayaquil, entonces vamos a celebrar el Santoral, Santiago de Guayaquil. Entonces Exacto. vamos a celebrar el Día de Santiago. Es el Día Pero de si no lo Santiago. encontraron es porque quizás se quemaron, se perdieron, Exacto. se El extraviaron problema de los archivos de documentos, ¿no? Guayaquil es los grandes incendios, ¿no? Claro, Y correcto. todo el archivo también de los cabildos, o sea, se perdieron. Claro, Es difícil incendios, que- ataques piratas, Sí, lluvias tropicales torrenciales, todo eso pues arruina precisamente sus archivos y es una de las grandes falencias del tema histórico en Guayaquil, pero ellos fueron los pioneros que intentaron encontrar de esta manera como una fecha, ¿no? Y luego los quiteños se quedaron aquí desde los Andes viendo hacia el río Guayas y dijeron, picados. ¿por qué? ¿Cómo así? A ver,
Como si ellos y yo no. Y yo no, exactamente. Y es entonces cuando nace. Exactamente. Y es entonces cuando nace la idea desde los quiteños. Ellos tienen una fiesta que, bueno, no es de fundación, pero le van a llamar las fiestas de fundación de Guayaquil a las fiestas julianas, ¿no? Entonces aquí en Quito tenemos que hacer lo mismo. Y empiezan a escudriñar nuevamente los archivos. Encuentran, evidentemente, aquí si hay archivos al respecto. Por suerte, nuestro clima ayuda muchísimo más a eso. Y encuentran las actas del Cabildo, las actas del 6 de diciembre de 1534. Y dicen, mira, 6 de diciembre de 1534 es cuando llega Sebastián de Benalcázar, entonces él es el fundador, ese día se funda Quito. Pero, spoiler alert, no es la realidad. Resulta que más adelante encontraron otras fechas, quizás de meses anteriores o semanas anteriores en las que ya hicieron una fundación de una protociudad, ¿no? Pero mira, esto que acabas de mencionar es importante porque ese es el descubrimiento y la razón por la que celebramos el 6 de diciembre. Porque sea o no sea cierto que hubo una fecha anterior de fundación, ya estamos viendo que sí hubo una especie, digamos, de formalización o repartición de territorios, por decirlo de alguna forma, en lo que es Quito en diciembre del 34, ¿no? De 1534. Pero Entonces no es una quiero fecha acotar errónea. algo antes de seguir con el tema. O sea, no fue más que de investigadores, ¿no? Fue Ujú. más el tema de la sociedad civil, porque se reunieron algunos quiteños que decían, o sea, tenemos que celebrar nuestra ciudad. Un club de Y amigos que quería claro, farrear. querían farrear y Sí. ponían la excusa y tuvieron el auspicio de algunas marcas licoreras. Ajá. Y ahí comenzó la primera serenata quiteña. El paico. Exacto, el Paico, que era famosísimo. Y además fue la primera serenata quiteña con el dúo Benítez y Valencia, que fue la primera en la Plaza Grande, justamente en las gradas centrales de la catedral. Hicieron la convocatoria a la gente y ahí se dio la primera serenata quiteña. Y luego continuaron en la ronda, que hay unas fotos incluso que se ven Claro, ahí. hacen una convocatoria a Ujú. través de los diarios, así como las personas que quieran dar una serenata El aquí, diario que es Últimas sepan, Noticias. en el diario Últimas Sí, Noticias, que ya ha desaparecido, pero siempre estuvo que en paz ligado. descanse. Así está escrito. Ajá, como los años viejos, Sí, como de si que fueran años años viejos. viejos, sí. Oye, sí, pero me parece interesante esta nueva perspectiva que estaban tomando en cuenta los guayaquileños, como decías al inicio, de que quizás no hay que celebrarle a la ciudad en función de la fecha de la independencia, sino dicen, vámonos a la fundación. Exacto. Ajá, porque ya tenían una fecha, el 9 de octubre, eso todo el mundo lo sabía, entonces dicen, ¿qué fecha mismo celebramos a la ciudad? ¿El día que se independiza y se convierte en la ciudad republicana que hoy en día es? ¿O el día de la fundación hispana que perteneció a una administración que hoy en día Es que ya no por ese existe? lado va la cosa, Entonces, porque ajá. había un grupo de hispanistas, ¿no? Que querían también, o sea, alejarse un poquito de la fecha de independencia. Ajá, Así que del dijeron, ¿qué tirano mejor? Simón Bolívar. Dije. Sí, del Claro. Bolívar. La Sí, así que versión. qué mejor que hacerle como una celebración a la fundación de la ciudad, ¿no? Que no fue algo así nomás, sino que fue una cosa bastante importante, ¿no? Sí, Claro, sí. la idea de por sí es interesante porque como tú mencionas, no vamos a celebrar quizás un hecho histórico súper trascendental, sino casi que el nacimiento de una identidad guayaquileña en el caso de Guayaquil o de una identidad quiteña en el caso de Quito, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que ellos están por allí transmitiendo, la idea, y precisamente se ve en el caso de Quito con el tema de que sacan este anuncio en el periódico y Sí. dicen que todas las personas que si quieren darle una serenata a Quito, si sabes tocar la guitarra, si sabes tocar el acordeón, salgas a tus Ajá. calles y les des una serenata a Quito la noche del 5 de diciembre, que como les digo, pues es la fecha que encontraron en los archivos del Cabildo, que Sí. es del día, no, pero la noche del 5 de Sí, diciembre es la la que serenata, claro. llaman ellos a la serenata Sí, sí, quiteña. justamente. Entonces es una serenata a la ciudad, no es una serenata a la fecha de fundación de la Exacto, a ciudad. eso que quería ir. Porque hay que decirlo, ¿no? El quiteño se caracteriza por ser novelero, y en lo que yo me incluyo también, ¿no? El Claro. quiteño, ecuatoriano, el ser humano en Ecuatoriano, el general. latin- se el El quiteño en sí, latinoamericano, porque novelero. si hay alguna cosa que sea novedosa, es algo que la gente va y consume, ¿no? Y eso fue el éxito, ¿no? Porque la primera serenata quiteño, por lo menos de haber existido unas 2000 personas en la Plaza Grande. Y luego al siguiente año ya tuvieron que ir a San Francisco o Santo Domingo, que tiene más espacio para más gente, Y ¿no? ahora mucho más. Y ahora ya Ya está descontrolado eso, está por por las favor. diferentes zonas de las parroquias De rurales las incluso, ¿no? parroquias, Claro, y exactamente. también resulta interesante ver que precisamente el tema del alcohol siempre estuvo ligado a las fiestas de Quito. Yo particularmente hoy siempre digo, hay gente que dice así como, ¿por qué le meten tanto trago? Y yo siempre digo, es que las fiestas de Quito nacieron auspiciadas por el alcohol, por el paico. Nacieron En este caso. no con leche, sino con alcohol. O Las sea, fiestas de que Quito. esté bien o que no esté bien es algo muy de la moralidad moderna, pero como siempre decimos, ¿no? La historia no se analiza desde lo que nosotros sabemos en la actualidad o cómo concebimos el mundo actual, sino cómo se concebía en ese momento. El tema del alcohol pues era algo común realmente, entonces el hecho de que el paico haya iniciado el sponsorship en las fiestas de Quito, De- ¿no? para que se entienda.
Después le tomarían la posta a otras marcas Pero eso igualmente. hay a que los recalcar aborazanos. porque en ese tiempo no era un auspiciante importante en municipio, ¿no? Sino que era algo ciudadano. Era algo ciudadano, no Necesitaban viene del recursos. municipio, ajá. Así que quien tenía dinero en ese momento, las marcas del alcohol, ¿no? Del alcohol. Que nos El auspicia, como que alcohol. ahorita nos auspicia Claro, por Pilsener, favor, una nueva fecha Pilsener. festiva. Así, Ajá. guiño, guiño. Sí, sí. El 12 de febrero, no, o el 13 de mayo. El 13 de mayo. Ya, 12 de ya hemos febrero. venido proponiendo 2 feriados en estos Sí, sí. episodios. Así es. Sí. Aquí estamos proponiendo otro para Quito. Así que daremos un premio al que se haya visto los podcasts y haya escuchado sobre las propuestas de feriados. Oye, pero hablando de feriados, yo he visto que estas fiestas de fundación son locales, o sea, el feriado como tal es local, ¿no? O sea, Claro, el es 6 que de no, diciembre solo es feriado aquí. no le interesa a la gente de Riobamba el momento en el que se fundó Quito. Al quiteño no le interesa cuándo se fundó Guayaquil. Ni siquiera la gente de afuera de Quito. O sea, ponte en Sangolquí, no es que tienen feriado el 6. Sangolquí es otro cantón. Por eso, Claro. o sea, ni siquiera fuera de Quito, digo. O sea, tú decías ahorita O Riobamba, Calderón, ¿estás diciendo? O Calderón, por ejemplo. Cumbayá, capaz que ya no celebran. Con mayor. Ellos quieren convertirse A ver, en cantón, pues también. A ver, amigos de Cumbayá, ¿ustedes van a celebrar o no van a celebrar este 6 de diciembre? Claro, ¿Están ajá. celebrando Si Cumbayá arman o su no? cantón, Valle del Cumbayá. Ilaló, que dicen, no olvídense de las fiestas Amigos de Quito. Yaruquí, Pero de ley, sí, de manifiestas. ley caen a las fiestas. No, Claro. vamos a ponerles peaje en fiestas de Quito. No, mentira. O ponte y se independizan de Quito el 6 de diciembre también. Y también hacen fiestas y ya. Claro. No les andes dando ideas, no les andes dando Ajá. ideas. Bueno, ahora sí, vamos al tema que decíamos al inicio. Vamos al ¿no? tema histórico, Vamos al de tema ley. histórico. No sé si quieren empezar Cris o Héctor a ver, como que discutir acerca Ya de esta propuso, fecha. dele. Bueno, sí, empecemos con esto ya de una vez del asunto, ¿no? Cuando llegan los hispanos acá, evidentemente hay una pugna por los territorios entre diferentes conquistadores hispanos, particularmente Francisco Pizarro Ujú. es quien quiere, ¿cómo podemos decir? Adueñarse de esta zona de Tomar Sudamérica. posesión de Tomar las posesión, tierras. esa es la palabra adecuada en Tomar efecto, posesión. ¿no? Para su propia gobernación, Ujú. ¿no? Así que manda un grupo de adelantados, ¿no? Hacia la zona del Quito. Y Como al norte de donde él como llegó, al ¿no? norte de donde él llegó, de donde captura Atahualpa, Cajamarca, Claro, toda esa estaba zona. que es subiendo donde desde se Cajamarca, encuentra, ¿no? Francisco Claro. Pizarro Un en poco ese como momento. para ubicar a la gente como que en la parte fronteriza de Perú con Ecuador, en el norte Un de Perú, se poquitito más podría decir. abajo, ajá. Ajá, Pasando en la Tumbes. parte del norte de Perú, Sí. ajá, pasando Tumbes más o menos. Exactamente, ¿no? Entonces manda sus adelantados y se encuentra con una noticia estos adelantados, ¿no? Que están, primeramente, quien está al mando de todos estos adelantados es Diego de Almagro, Ujú. no es Sebastián de Benalcázar. Sebastián de Benalcázar es un subordinado de Diego de De Almagro y hay que entender. Quien tiene la potestad, que Francisco Pizarro como gobernador le da la potestad de la fundación de ciudades es Diego de Almagro. Esa potestad no la tiene Sebastián de Benalcázar y ahí hay un spoiler alert de la fundación de Quito que está mal, ¿no? Que se habla de el fundador de Quito es Sebastián de Benalcázar. No. Y en realidad no es así. Pero vamos a ver, porque es mucho más Pero complejo no nos que simplemente adelantemos, O sea, decir, sí, ¿no? fue porque parte del team, vayamos por fue el que Exacto. mandó a imprimir, Claro. como quien dice en el equipo Más o de menos. Uruguay. Claro, era subordinado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se encuentra este grupo de gente? ¿Con qué noticias se encuentra para tener que apremiar la posesión de las tierras del Quito? Claro, bueno, hay muchos comentarios y uno de los más robustos sugiere que se habían enterado que en Quito había algo, ¿no? Porque cuando capturan a Atahualpa, ellos solicitan un rescate, que bueno, parece que también Atahualpa propuso ese rescate, pero no llega nada de Quito, ¿no? Entonces se enteran que un tal Rumiñahui está a cargo allá, con un tío de Atahualpa que era Sopozopangui, y dicen, estos hombres no nos mandan nada, ¿qué será? ¿Por qué no nos mandan? Entonces parece que se hizo un chisme, ¿no? Que es que de hecho ya lo El hablamos en teléfono otro episodio. descompuesto, siempre hemos hablado de eso, ajá. Se llegaron a convencer de que había un tremendo tesoro en Quito. Entonces dicen, bueno, vamos a ver. Así que mandan personas para que vayan para allá, pero... De hecho, no es un TikTok, hay un podcast de los hijos del yugo de que Yugo lo explica. Hay un video en Sí, YouTube de cierto. nosotros que lo explica en este canal, lo pueden ver. Sobre el tesoro de Acerca del Rumiñahui. tesoro de Atahualpa de Rumiñahui. Pero el tema es que este chisme, este rumor, esta situación empieza a divulgarse, ¿no? Entre los conquistadores y llega a oídos de hombres que estaban en Mesoamérica, ¿no? En lo que hoy es Guatemala, en lo que hoy es Guatemala. México, que era Pedro de Alvarado, que era un conquistador un poco más, digamos, fuerte en su toma de decisiones. Así que él se entera y dice, vámonos ahorita para Quito, ¿no? Y él llega a Manabí, él llega a las costas de Manabí en un año cercano a 1534, no sé si llegó el año anterior en ese mismo año. 33. Me parece que llegó en el 33. Y pues él dice, yo voy a llegar antes a Quito. Así que Diego de Almagro también se entera de que un tal Pedro de Alvarado se le va a adelantar y va a conquistar Quito antes que él. Y él también se apresura, ¿no? Parece que incluso iba a desatarse una guerra entre conquistadores españoles. En efecto, porque la gente tiende a creer que el imperio hispano actuaba como una unidad absoluta, ¿no? Sí, Pero en sí. efecto, cada gobernación en ese momento, porque todavía no existían los virreinatos, Ujú. cada gobernación
gobernador actuaba por su cuenta y en efecto el primero que llegaba y fundaba una ciudad en esas tierras era pues quien la tomaba para su gobernación. Y ese es el asunto de la carrera entre Alvarado y Pizarro. Y había carreras internas, ¿no? Un ejemplo de eso años después es la batalla de Iñequito, Claro, que que es se un da- enfrentamiento entre españoles, ¿no? Que le dicen la guerra Correcto. civil Y de los le- conquistadores claro, hispanos. Que mataron Exacto. al primer virrey Al del virrey Perú del en, Perú. en Quito, ¿no? Exacto, Lo Núñez de decapitan Abel. y todo, ajá. Sí, sí. Hay toda una trama para hablar en el momento de la conquista, Y ¿no? es que qué novela, hija. para hacer La Rosa de Guadalupe queda corta. de Ajá, ley. exacto. HBO está perdiendo millones Así es, ajá, en así este es, momento. Sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo es Alvarado? Va a llegar a Quito. Yo creo que él subestimó bastante la geografía de Sudamérica. Creo que él pensó que pues ya estoy en Manabí, llegar a Quito me tomo un par de días, ¿no? Claro, que los Andes eran los Pirineos. Exacto, o sea que solo es treparte una loma y ya llegamos al otro lado. Hay un libro muy interesante que se llama Muerte en la nieve, ahí se explica de todo el padecimiento, ajá, de Pedro de Alvarado. Las angustias que pasaron. Correcto, porque él incluso lleva nativos americanos de Guatemala hacia Quito para que atraviesen la cordillera de los Andes, ¿no? Creo que entre Almagro y Alvarado fueron los hombres de Alvarado los que más padecieron, los que más sufrieron y los que permiten a Alvarado poder tomar alguna acción, ¿no? Que le permita adelantarse y, bueno, ganarle un poco a Pedro de Alvarado, ¿no? Y ahí es lo que surge este tema de una fundación de una protociudad, ¿no? Necesitan una ciudad para asentar, digamos, su Correcto. posesión sobre el territorio del Quito. Es que creo que había una especie de como reglamento, ¿no? Que si es que alguien tomaba posesión de tierras, tenía el legítimo derecho a ser parte de eso y explotar, ¿no? Y tener una ganancia. Así Claro es. que lo primero era el rey. Estamos hablando un de que en ese principio. momento todavía existen las encomiendas, Exacto. ¿no? Que es básicamente una especie de sistema feudal, por así Ujú. decirlo, para que se entienda, ¿no? En el que básicamente los indígenas quedan a cargo del encomendero español, les encarga de su cristianización, de su educación. A cambio, pues ellos básicamente le van a trabajar de gratis. Es una nueva forma Sí, de sí. feudalismo. Es un feudalismo. Exactamente, ¿no? Entonces todavía no se termina de consolidar el sistema hispano que después va a llegar con el virreinato, que es un sistema mucho más equilibrado en la ley, porque ya sabemos que en la práctica nada que ver, nadie respeta nunca la ley, ¿Cómo ni en va? esas épocas ni ahora. Entonces, claro, están en ese momento de los encomenderos y es importante decirlo para que la gente vaya entendiendo un poco el contexto, ¿no? Entonces, allí es entonces cuando Almagro dice, viene Alvarado, y Tenemos entonces, que adelantarnos, hay que tenemos que hacer algo. adelantarnos. Por eso le decían el adelantado, pues se adelantaba. Los adelantados, Claro. se adelantaban. Correcto, entonces ellos también estaban emproblemados porque también estaban en una campaña militar contra los incas del norte que continuaban resistiéndose, ¿no? De todas maneras, los hispanos también tenían aliados que eran, por decirlo de otra forma, los incas del sur, que habían sido los que se habían entrado en un enfrentamiento con contra Atahualpa. Atahualpa. Ajá. Claro, se Ajá, rebelaron. y otros pueblos que estaban en contra de Atahualpa resentidos por lo que había ocurrido De lo que meses también atrás. hay un video de YouTube que lo Ya lo explica. explicamos en un Tiene que video. igualarse, del por yugo. favor. Sí. Entonces dicen, ya, pues levantemos, porque tampoco podían correr de una sola Quito, tenían que hacer algo ya por donde estaban. Claro, ¿no? nosotros no podemos ni trepar San Juan, imagínate, Exacto, corrernos de imagínense, Cajamarca a Quito. y en el siglo XVI, entonces, cerca de lo que hoy es la provincia de Chimborazo, ¿no? Se hace la fundación de una ciudad basada en lo que mencionaban anteriormente, que En es las como orillas de la laguna de De la Colta. laguna de una de Colta, que se llamó Santiago de Quito. Ajá. Santiago, claro. Claro, hay que entender que los nombres reales de las ciudades son Santiago, son San Francisco, son San Pedro, y le ponen Los como apóstoles. un apellido, por así decirlo, ¿no? De la zona del Quito, Ajá. de la zona del Cacique Guayaquile, de la zona Eso es una de tradición. Liribamba, todo eso. Claro, o sea, como eran territorios nuevos, qué mejor que pedir la protección de un santo para que ese territorio también esté a cargo de eso. algo como lo que hacen con las vírgenes, ¿no? ¿Quién? La Virgen del ¿Con qué Quinche, la virgen? Virgen del con la Virgen. Sí. No, están pensando en otra cosa. Estamos en horario familiar. Sí, ahorita, sí, sí, sí. amigos. Muy bien. No, muy como bien. la, como la Virgencita. Respeta la ¿verdad? bandera de Quito, por favor. Sí. Claro, entonces esa fue la razón por la que levantan esta ciudad, ¿no? Claro, y es más, la tradición dice que la primera iglesia que se construyó es la Valvanera, ¿no? Que está Ujú. ahí al lado de las orillas de la laguna de Colta. Y es más, es muy rústica con las piedras que encontraron y ahí se denota también que hay una Y combinación. todavía hay la técnica indígena. Claro, con piedras indígenas, ajá, justamente eso. Agosto de 1534. Si no estoy mal, es la iglesia hispana de Sudamérica más antigua. No creo Yo no sabría que confirmarte porque, ajá, ese. porque recordemos que vienen desde Perú, ¿no? Sí, Así que ya pero hay las una primeras... Quizás sí, sí. construida hay una como piedra que tal, se en construye efecto, en el porque 35. Ajá. Ajá.
Sí, habría que Habría que revisar ese confirmar dato, la eso. verdad no Porque sabría yo decirte. tengo entendido que cuando estuvieron en Cajamarca y construyeron la primera capilla, creo que era rústica, ¿no? Con techo de paja y todo, Digamos, puede para ser celebrar una la de las primera iglesias que aún se misa. mantengan en Que pie, a aún lo se mejor. Exacto. mantengan. Y Sí, tienes recordemos razón, porque ahí que, le enterraron a Atahualpa y también en además esa capilla de Atahualpa Cajamarca. fue bautizado en la cristiandad, necesitaban un lugar para que Claro. oficien Y eso. también cuando lo sepultan había sido en una capilla. Exacto. Ajá. Ujú. Claro, entonces hablamos quizás entonces en ese, y aquí tiene más sentido que todavía se encuentra en pie. Evidentemente han habido cambios, la iglesia de la Valvanera no es exactamente igual a como la levantaron los hispanos en Sí, 1534, ya se robaron un primero por los angelito. terremotos incluso, no sé, imagínate, desapareció una ciudad entera, no va a haber tirado abajo la iglesia de la Valvanera, Claro. o sea, esa es una Pero es reconstrucción con increíble el mismo porque material y a todo. pesar de que es muy antigua, todavía sobrevive, ¿no? Creo que Sí. debe haber tenido sus refacciones con el tiempo, ¿no? Claro, es algo increíble. Pero claro, allí nace realmente Quito, a orillas de la laguna de Colta, un paraje muy bonito, pero no, No, no es Quito como no es Quito tal. como tal Pero esa es la todavía. pregunta, ¿no? ¿Por qué ese sector que, bueno, se le conoce como Chimborazo, Riobamba, ¿por qué le colocaron el nombre Quito? Porque en el Cusco, ya, o sea, los que tú decías, ¿no? Los incas del sur llamaban a toda la zona norte, primero les llamaban a todos los de la zona norte, les llamaban los quilacos, Muy que bien. en realidad es un término que se debía aplicar únicamente a los caranquis, ¿no? A los de la actual provincia de Imbabura, por así decirlo, pero ellos le llamaban a todos, así como nosotros le decimos gringos a todo que sea rubio ojo azul, Todos eran entonces le decían quiteños, quilacos a todos los del Claro. norte, ¿no? Todo lo que estaba más al norte de Tomebamba, se puede decir. Exactamente, eran quilacos. quilacos. Y Ujú. Quito era todo lo que estaba al norte. Y de la sierra, Ujú. quizás. Exactamente. Entonces es como Qué bacán. nosotros decimos los gringos del Estados Unidos, le decimos a veces hasta Canadá. Claro. Sí, incluso podemos ver en las crónicas de Inca Garcilaso de la Vega que él habla del reino de Quito, así es como menciona los pueblos que estaban, por decirlo de alguna forma, desde Pasto hasta lo que hoy es Alausí, ¿no? O sea, Que refiriéndose es a la la... frontera de los Cañaris. Ajá, que es correcto, la sierra centro-norte de lo que hoy es el Ecuador vendría a ser, y quizá el sur de Colombia era como que entendido como Quito, como quien dice. Pero tal vez no Exactamente. era tan preciso tampoco, o sea, no era Claro, tan no es correcto, preciso. era una Ellos, forma de... ellos están llegando a un territorio que no conocen y simplemente están utilizando Inhóspito. los topónimos por allí que escucharon por allí y por allá y empiezan a Es que utilizarlos imagínense así. haber sido difícil, ¿no? De tener una realidad en su territorio en España, a venir a todo totalmente Donde distinto, todo ¿no? ya está definido, cada región Claro. tiene su nombre. Y además Aquí no. el clima fue muy importante porque les había dado sorocho a los pobres. Claro, Claro, imagínate. Sí. Y no había caramelos no había de. nada. No había ni un Ajá. No caumán había el ahí que te caumal. No había el chomal. Y le- Claro, no había el té de. Bueno, sí había el té de coca, pero probablemente no sabían Pero no usarlo. sabían usarlo. Claro, Sí. claro. Entonces, Entonces, bueno, 15 de agosto, ¿no? 15 de agosto de 1534, 1534 se funda fundan esta ciudad, Santiago de Santiago. Quito. Pero la gente cree que la ¿Es fundación de Santiago de Quito? Santiago de Quito, ¿Es Santiago de Quito o solo Santiago? Santiago del Quito, Del Del Quito. o sea, del territorio del Quito, no es Santiago de Quito, Y es no es del Santiago Deportivo del Quito, por si Quito. acaso. Claro, No es no es del del Deportivo Deportivo Quito. Quito. Ajá. Y, pero la gente cree que allí nace una ciudad y va a haber una traza urbana en Damero y que, o sea, hay la iglesia, pero no hay como casas. Esa ciudad no llega a prosperar. ¿Por qué? Porque la fundan al apuro y con la única intención de ganarle a Alvarado. Exacto. Y sabes que también tuvo que ver el clima, porque es en pleno páramo. Claro. Imagínate fundar una ciudad a esa altura, porque Colta está más, casi a los 3000 metros, yo diría. Estoy casi a los 3000, ajá. Imagínate. Y además con toda esa brisa que viene de la laguna, esa pobrecita Y decía estás también mejor. con la incertidumbre de las guerras contra Rumiñahui, Claro, ¿no? O mejor contra vamos más Quisquis. al norte, han de Claro. haber dicho. Sí, sí. Entonces, claro, los hispanos ya habían llegado previamente a la ciudad inca del Quito, ¿no? Que es lo que actualmente es más o menos el centro histórico de la ciudad para que la gente sepa. Entonces ya sabían de la existencia de este lugar. Entonces, lo que hacen en el papel de fundación, o sea, que es posterior realmente, porque después fundan Santiago de Guayaquil y San Francisco del Quito, ¿no? Con una cláusula dentro de estos documentos en los que se dice que la ciudad va a ser asentada en donde se ha acordado. En el caso de Guayaquil es hacia la costa, para que la zona, para que esta región tenga un puerto, precisamente una salida hacia el Una mar. comunicación hacia el mar. Exactamente. También otra hacia Puerto Viejo, me parece. Ajá, y otra, Ujú. San Francisco, que la idea es llevarlo a la ciudad que habían fundado los incas 30 años antes en el centro histórico de la ciudad, ¿no? Esa ciudad que ellos ya habían conocido previamente, pero que no habían incorporado, no habían conquistado ni nada. Entonces la idea era ya, eso se llama la ley de trasiego, de hecho, es parte de las leyes de Indias al momento de la conquista. Entonces hay esta cláusula en la que puedes fundar una ciudad en papel en un sitio con el hecho de vamos a mover, o sea, vamos a asentar la ciudad en otro lugar. Entonces, este papel de la fundación jurídica de la ciudad de Quito sucede el 28 de agosto, de San Francisco del Quito. ¿Pero ocurrió ahí mismo en Colta? Ahí ¿O, en el o mismo se lugar, desplazaron? ajá, Porque en el mismo Enrique lugar. Ayala Mora, a mí me queda esa duda también, porque Enrique Ayala Mora dice que fue en Ambato. Y referencia a González Suárez.
Es que Ajá, González entonces Suárez. no sé si es Claro, que- estamos hablando de que González Suárez, Jacinto Gijón y Caamaño, si bien son los padres de la historiografía ecuatoriana moderna y empiezan a cuestionar muchas cosas, todavía no tienen acceso a todos los documentos que nosotros que ya tenemos. tenemos y que ya Ajá, y la desempolvamos. contrastación de fuentes como la contrastación de crónicas, que es bastante importante. Entonces, yo en realidad no iría por el lado más bien Yo de tampoco. De Ambato. Ambato, sino que quizá ahí mismo donde estaban en Colta. Es moverse muy rápido. Sí. Claro. O sea, es Son verdad 2 que en 10 semanas, ¿no? días sí llegas, pero claro, para ellos que vienen desde Cajamarca a coger enseguida nuevamente el camino hacia el norte, me parece muy rápido. Generalmente sí, ellos tendrían a quedarse aproximadamente un mes y medio en Claro, cada lugar. no más o iban a menos. levantarlo para irse en 2 semanas. Exactamente. Entonces, lo más probable es que haya sido Santiago. Pero bueno, en un caso súper hipotético, San Francisco del Quito nace, en todo caso, pongamos en la zona de la Sierra Centro del Ecuador. Jurídicamente estamos hablando, evidentemente, porque no hay una ciudad todavía allí, No. ¿no? Entonces, después Se establecen los límites de la futura ciudad. Hicieron las escrituras. Ajá. hicieron las escrituras, exactamente. Hicieron los Faltaba papeles. Todo el papeleo. Claro, eso, faltaba el sí. notario Solo para falta- que ajá, ponga el sello. Solo nos falta la ciudad. Ahí están los papeles. Mira, desde ahí ya con esas costumbres de vamos a gastar la plata antes de tenerla en la mano. No, Ya, entonces, de acuerdo. claro, Entonces, pues eso es lo que en sucede. oficialidad vendría a ser el 28 quizás de agosto. Ujú. Y el 15 de... ¿Cuál sería la diferencia de lo que se hizo el 15 y lo que se hizo el 28? El 15 se funda Santiago de Quito, Ujú. la ciudad que es simplemente una fundación apurada para ganarle a Alvarado. Alvarado. Y la del 28 se hace La del 28 es específicamente... otra ciudad, es San Francisco del Quito. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en opiniones, ¿no? Porque hay gente que opina que la del el Santiago de Quito es lo mismo que San Francisco. Yo particularmente no lo creo. Lo creí durante mucho tiempo, pero después de a poco pues me he ido convenciendo cada vez más de que Santiago era una ciudad Es totalmente que es fácil distinta. de diferenciarlo porque en el caso de Guayaquil, si estuviéramos hablando de la verdadera fundación de Guayaquil, tendríamos que ir nuevamente a hablar de este hecho y diríamos nuevamente que fue el 15 de agosto. Pero quizás esto que ocurrió el 28 de agosto ya no tiene que ver con Guayaquil, sino No. que fue No tiene ya nada la que ver, ya. expedición que se estaba dirigiendo puntualmente a lo que hoy es Quito. Ujú. Entonces quizá el 15 de agosto nos permitió hacer una fundación al apuro de lo que hoy vendría a ser, o lo que posteriormente se llegó a refundar como Guayaquil y Quito. Pero lo del 28 Del de agosto... territorio, de la provincia, dentro de la gobernación de ajá, Pizarro. de lo que hoy es el Ecuador. Yo Ajá. creo que la mejor forma de explicarlo es lo que tú dices, ¿no? La llegada, la toma de posesión de las tierras, y luego dice, ¿y ahora qué hacemos? Hay que hacerlo Ahora sí, formal. fundar hay sí, que la ciudad. formalizarlo, Ahora hay sí que hay que formalizar. formalizarlo. Ahora sí hagamos exactamente. bien, acabamos, es como una invasión. Así, Porque- acabamos de invadir, ahora sí Ahora vamos sí hagámoslo bien. Ajá, vamos a Entonces, pedir al quizás la municipio que nos definitiva- haga... Porque incluso si ustedes revisan las actas, tiene que ver el testigo, la persona y las personas que acompañaban al... O sea, es Hay alcaldes algo ordinarios de primer, Exacto. segundo voto, hay es autoridades. como la que- escuelita, ¿no? La comisión de aseo y todo eso así. En efecto. Porque eran pocos los que, aproximadamente serían unas 15 personas que estuvieron ahí, o más. No, pues estuvieron sí, más, pero muchos claro, más. son 15 las autoridades Y digo nombradas. los que se Las quedaron ahí. como autoridades sí. exacto. Ajá. Ajá. Ahora, esta fundación de agosto la hace Almagro, como les decía, eso es importante, Diego de Almagro, porque es él quien tiene es el único que tiene la potestad de hacer fundaciones que le otorga a Francisco Pizarro. Benalcázar no tiene esa potestad. Entonces, el acta de fundación jurídica de la ciudad de Quito de agosto está firmada por Diego de Almagro, no por Sebastián de Benalcázar. Y lo que le hace a Sebastián de Benalcázar es, bueno, ya jurídicamente hemos fundado San Francisco del Quito, decimos que la vamos a mover hacia el norte, tantas leguas hacia el norte, que es en donde está la ciudad inca del Quito, y quien va a hacer este asentamiento, que no fundación, sino asentamiento, ahora sí va a ser Sebastián de Benalcázar, que es mi subordinado, Ajá. y es él que se encarga de ir. Pero eso hay que aclarar, ¿no? O sea, Diego de Almagro le envió a Benalcázar al Así norte. es. Porque algunos historiadores, yo he leído algunas cosas que dicen que él se rebeló y que por su cuenta fue Que al Benalcázar norte. se No, A lo Juan José porque ya hay Flores, una sí. fundación jurídica con Claro. Diego de Almagro allí. Ajá. No se puede haber Porque- revelado porque es como revelarse como y decir, que- voy a hacer lo que me dice mi mamá, me voy a No, revelar, pero voy a hacer lo que me dice Voy mi a hacer mamá. mis propios juegos de azar. Exacto, y revelarte la corona española es algo que ni siquiera el mismo Pizarro lo hizo, ni siquiera el mismo Gonzalo Pizarro. Pero más se adelante atrevió. sí lo hicieron. Claro. O sea, dentro del estatus oficial, pero Claro. como que por su No, lado. No, pero yo lo que me voy es, claro, la gente dice que Benalcázar se revela, ¿no? Ante Diego de Almagro y Pizarro, pero en realidad está siguiendo las órdenes. Es como decir, me voy a revelar a mi mamá, pero voy a hacer exactamente lo que dice mi mamá. Entonces no tiene ningún sentido, porque es exactamente eso. Él Yo creo tenía que más ir tiene que ver y por lo asentar que Quito. las noticias decían que Rumiñahui estaba yéndose hacia el norte. Y fue siguiéndole, ¿no? Eso yo les iba a preguntar. Quizás la intención sí era llegar a Quito, pero estas dos fundaciones, la del 15 y la del 28, se hacen por lo que tuvieron que adelantarse a Pedro de Alvarado. Por Alvarado. Pero claro. si Por es que Alvarado. Alvarado no estaba, entonces sí se hubieran Muy hubiera esperado esperado. que hubiera llegado Entonces a... su Ajá. destino era Quito. Ajá. Y probablemente no encontraban la ciudad quemada.
Claro. dicen las crónicas, ¿no? Pues esa es la única, claro, no encontraban quemar. Porque hubiera sido antes. Es- Y es que esa es ahí la hay única otro razón. asunto, también el tema de la ciudad quemada que dicen que encontraron, también hay el tema de la batalla precisamente que hay y que erupciona el El Cotopaxi. Cotopaxi, Y correcto. también hay una contradicción porque algunas crónicas dicen que es el Tungurahua. No, y eso otras decía dicen que es el González Suárez, Cotopaxi, ajá. interpretó González Suárez, pero Exacto. con el tiempo y los estudios ya de Incluso- suelo se ha dado cuenta que... Es porque se incluso encontraron las en la crónicas. crónica dice la ciudad del Tacunga. Ajá. Es que ¿Cuál eso es se la más encontró cercana? en las crónicas de Pedro Cieza de León en el siglo XX. Y esa información no tenía González No Suárez tenía para esa época. González Suárez. Por Entonces eso ahí siempre ya se digo que a encontró el González Suárez Cotopaxi. que hay que respetarle muchísimo. Igualmente hay que seguir viendo todos los descubrimientos que han habido después de Sí, la época igual de González Ciudad. Suárez es como que dice, amigos, si por si acaso algo me equivoco es porque tengo solo esta Disculparán, Solo esta información. información. Ajá, y disculparán. Le faltó No es que no fuentes. sea, ajá, exactamente. Y él se advierte esas cosas, ¿no? Muy interesante González Suárez. Pero bueno, la cosa es que quizás la ciudad también la encontraron destruida por la erupción volcánica, ¿no? Claro, es una hipótesis. Otra o hipótesis por es lo de la, Rumiñahui. la historia valiente de Rumiñahui que llega y quema la ciudad y se lleva a las vírgenes del sol y se lleva a la panaca imperial de Atahualpa, tierra de yumbos, a esconderlos por allá. O Puede haber quizás, sido los dos. o quizás todas las Sí. En En anteriores. efecto, en ese sentido, yo creo que debido a que, al menos en crónicas, a menos que aparezca otra nueva súper reveladora en el futuro, lo más probable es que eso nos quede solamente en un montón de hipótesis al respecto de exactamente por qué encontraron la ciudad. Porque hay una Quemada. particularidad. No había un cronista que les acompañó hasta la llegada a Quito, Eso es lo ¿no? malo. Eso es lo malo, porque se dejan Ajá, llevar como por lo Jerez, que por ejemplo, que contaron. estuvo en la ajá. costa. Claro. Exacto, ese es el problema. No hubo un Al- cronista que yo vi. Alguien y que estuve pueda, ahí. por favor, escribir, que nos esté anotando lo que estamos haciendo. Entonces, no, alguien sabe aquí escribir. Mandaban ¿no? la paloma mensajera. sí. Ajá. Bueno, Almagro así al apuro, ¿no? No trajimos el cronista. Nos por olvidamos adelantar. del cronista. Claro, es Nos que olvidamos justamente por el del apuro de cronista. las circunstancias, ¿no? claro, el tema de Alvarado hace Bueno, que claro. las cosas se hagan un poco al Claro. apuro, un poco en desorden y desde ahí empieza nuestro estado, ¿no? Empieza nuestro Correcto. Y desorden. Almagro así, bueno, acordaránse para luego anotarlo, ¿no? Claro. Oh, es verdad, desde ahí Acuérdate bien al comienza caso. todo. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, ajá. Empezó Se todo. olvidaron sí. desde que se olvidaron el cronista. Pero bueno, ¿ya llegaron a Quito, o Ajá. todavía no llegamos? Ya Yo, llegamos de yo Quito creo a que Quito, sí, ¿no? ya Bueno, llegamos. o sea, ¿no? en Hubo el toda una trayecto campaña, hubo, ¿no? claro, la famosa guerra de guerrillas, ¿no? Esto que Rumiñahui organiza el ejército para atacar a modo guerrilla precisamente el avance de los hispanos, ¿no? Y después hay la famosa batalla de Tío Cajas. ¿Tío Sí. Cajas es? No, Tío Cajas ya es antes. Antes de Es llegar a antes, Quito. es antes de llegar a Por Quito, eso, sí. ajá, en el trayecto de ellos. es Ajá. Tío Sí, Cajas, ¿no es correcto, ¿cierto? ajá, Hacia Quito. Entonces, Quito. hay la batalla del Tío Cajas, la erupción del Cotopaxi. Correcto. Ellos siguen avanzando, pero después de esa batalla igualmente, y luego llegan a la ciudad de Quito. Y aquí quiero hacer un disclaimer, porque la gente sé que me va a intentar funar cuando yo digo que Quito fue una ciudad fundada por los incas, porque van a decir, no, esa tierra ya estaba habitada antes de los incas. Sí, es verdad, pero los habitantes de esta tierra antes de los incas estaban desperdigados en el valle de Ñequito, en el valle de Turubamba y en los valles de los Chillos y Tumbaco. En la zona de donde hoy es el centro histórico, realmente son los incas los que llegan y fundan no una ciudad, un campamento militar para la conquista del país Caranqui, que les demora 10 años y termina convirtiéndose en una Correcto. ciudad. O sea, pero no podemos tampoco tener certeza de si realmente hubo o no hubo, pero te entiendo porque tal vez no tenemos como que la evidencia. No sé, me invento, en el centro histórico se encontró una pila... Una Panzaleo. pirámide Caranqui, Ajá, una algo pirámide así. Ajá. Panzaleo o algo así. Quizás la hubo, pero no tenemos como que la evidencia, entonces por eso que queda esa incertidumbre. Claro, la de si había evidencia algo de o no los había. cronistas de la época es la llegada a la ciudad inca. Yo no por nacionalismo, sino por objetivo, yo diría que a lo mejor sí había algo ahí porque la ciudad se llama Quito. O sea, si no, no sé, le hubieran puesto alguna cosa en quichua, o sea, no sé, Chaupipacha, yo qué sé, como mitad del mundo, yo qué sé. Pero Chaupi es mitad, entonces no sé, Ya, alguna cosa, Chaupipacha. como pasó con Tomebamba, ¿no? Ajá. Que hasta trajeron una Que panaca. cambian Pero Guapondeli. incluso y algunos cambian investigadores Guapondeli, dicen ajá. que el motivo, bueno, lo que les motivó a los incas a llegar a tan lejos al norte es justamente esa incidencia del sol, ¿no? Decían que son hijos del sol. La y donde- tierra donde no hay Y sombra. aquí es la tierra del sol recto, donde no hay sombra, Claro. exactamente. Y fue esas las conquistas que vinieron hacia el norte. Las que les motivaron como para poder conquistar la parte en donde estaba el Exacto. equinoccio. Hasta donde pudo llegar Tupac Yupanqui en su momento y desde donde salió Huayna Cápac para la conquista. Es más, Huayna Cápac vivió aquí, ¿no? Claro, Tuvo su familia y todo. Ajá. Claro, 10 años esperando la conquista de los caranquis, claro. De ley. Incluso Claro. dicen las leyendas que tanto quiso esta tierra que dejó su corazón aquí, ¿no? Claro, Y su cuerpo Muy fue llevado. romantizaba No, pero el mira, asunto. no me acuerdo si era Juan de Betanzos o si esa de León que mencionan que en el Huauque
Eso te iba a Huayna decir, o sea, Capac sí estaba tienen la el corazón. costumbre de sacar Ajá, o dejar dejar algún órgano órganos, ajá. Porque su cuerpo fue importante. llevado al Cusco. Claro, fue llevado al Cusco, Ujú. pero por el tema de la conexión con Quito y todo, es que Claro. dejan el Huauque con un corazón ahí. Claro. Pero bueno, eso en realidad no tiene tanto que ver con el tema de Quito, ¿no? El asunto es Sí, que sí, sí. están llegando a esta ciudad de Y hay Quito, una, ¿no? sí hay una situación de Los hispanos. sí, una situación de incertidumbre bastante fuerte, ¿no? Porque podemos ver que, por ejemplo, hay una riña también entre los incas norteños. Como ya se están enterando que los hispanos llegan a Quito, se regresan todos los incas norteños que estaban en el Cusco, lo habían invadido hacia el norte otra vez, ¿no? O sea, Aquí los estaba caranquis. los caranquis acompañados con los oficiales incas del norte, como por ejemplo Quisquis y otros oficiales que lo acompañaban, y se puede ver que Quisquis pierde la vida a mano de sus propios hombres, ¿no? Ujú. Hay una riña ahí, no se tiene certeza de qué mismo hablaron, no, que ellos también tenían un cronista, pero la cosa es que Es como la entrevista de Bolívar y San Martín. Exacto, no No sabemos, sabemos qué pasó. no sabemos cómo es que empezaron los puñetes, pero uno de los capitanes de Atahualpa pierde la vida a manos de sus propios hombres. También vemos que Rumiñahui está en Quito, está diciendo ahora qué hacemos, ya están llegando. Entonces, al parecer, él propone a las esposas que se encontraban aquí que pues abandonen la ciudad. Las que dijeron que sí se fueron con él, las que dijeron que no, al parecer Rumiñahui las mató. Tampoco hay mucha certeza de que ocurrió eso, ¿no? También había tenido Rumiñahui riñas con algunos pillajos, con algunos coyaguazos, porque unos decían, loco, ya se acabó el mundo, ya tenemos que hacer alguna alianza, tenemos que hacer algún Claro, acuerdo. ríndete. Ajá, y Rumiñahui decía, ¿te vas a rendir? Sablazo, así. Claro. Y justo eso cuenta Tamara Estupiñán en su libro Tras las guardas de Rumiñahui. Ajá, correcto, y cuenta ese tema. Qué interesante que es esta incertidumbre, la erupción del Cotopaxi. ¿Qué pensaría la gente, no? Que tenía pues el chip configurado de acuerdo a cómo se vivió durante miles de años en un continente aislado del resto del mundo. Es que sabes que hay una magia en el desconocimiento a fin de cuentas, porque puedes teorizar, puedes hipotetizar un montón de cosas y la imaginación te lleva a volar y a crear cosas que tú dices que Es el fin pueden del ser- mundo, ajá. Ajá, Es el fin del mundo, totalmente. ya se acaba el mundo. Tenemos que Incluso entregarnos. en la actualidad, ¿no? La falta de documentación al respecto y de esta certeza te lleva a decir y hablar del tesoro de Rumiñahui y un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay una magia en el desconocimiento de todas maneras, ¿no? Que uno entiende por qué nacen un montón de leyendas sobre la historia, igualmente porque se empieza a legendizar la historia, Exacto. más A allá de legendizar, ser, esa es la ajá, palabra. ajá, más allá de ser una historia más objetiva, por así decirlo, ¿no? Pero yo entiendo porque es romántico realmente, ajá. Atrae ese tipo de historias. Ujú. Exactamente. Y es un poco en lo que se desenvuelve toda esta primera época de conquista. Claro, y de lo que pues estábamos hablando de Pedro de Alvarado, resulta que él parece que sí llega a la sierra, ¿no? Parece que se encuentra con los hombres de Almagro en la sierra, no en Quito. No estoy seguro si se encontraron en Quito, me parece que fue más al sur. No, no es en la, En el en la trayecto. actual provincia de Bolívar. En el trayecto. Ajá, en el trayecto Ujú. se encuentran y le dicen a Alvarado, ¿qué quieres? ¿Quieres oro? Toma oro, déjame tus hombres y ándate. Entonces ahí es cuando ya llegan a un acuerdo con Así Alvarado, de ¿no? fácil. Claro, y en ese Alvarado se tiempo. regresó Y el a- Alvarado, bueno, yo quería Así de el oro. fácil era en ese Claro, yo tiempo. venía Así por de el oro, fácil, me voy ajá. con el oro. Así de fácil, ajá, Sí, yo sí, sí. quería esto, ya nos vemos. Entonces llegan a Quito, ¿no? ¿Quién sabe? Y habían todavía hombres nativos de Guatemala ahí. ¿Qué será que Almagro los reclutó? ¿Se regresaron con Pedro de Alvarado? ¿Quién sabe qué pasó O con sea, sí esos hombres sabemos que hombres nativos de de Guatemala? Alvarado se quedan con con Almagro y con Sebastián de Belalcázar igualmente. Entonces, Claro, quizá sí es se quedaron, sí posible. se quedaron. Ajá, Ujú. pero quién sabe, solo eran los hispanos o también los nativos. O sea, es posible que Ah, tú hayan... dices que se quedaron algunos nativos O sea, digo, es posible que se hayan mexicas, quedado. mayas. Quizás se pudieron haber quedado. Ah, ese es bueno, no lo había Claro, pensado. es que De sí ley. se habla de que Alvarado llegó con nativos Claro, de evidentemente, Guatemala. siempre Pero, en las claro, expediciones hispanas Llevaba sus llevaban recuerditos. Sus de- mayor recuerditos, número de esos nativos que sube. hispanos. Sus recuerditos. Claro, yo voy a llevarme un recuerdito. Qué funable fue. Uy, sí. Es una broma, no me fundarán, por favor. se llama la chulla historia. por Ecuatoriano firma. Ecuatoriano, es una burla. supuesto. claro. Sí, una burla. Ecuatoriano firma. Oye, después Que los guatemaltecos eran un regalito. Después, Un souvenir para Pedro de Alvarado. no, yo decía las cosas de oro. Nah, Después no me invitan a la Ya no posesión. intentes disculparte. Después no me invitan a la posesión como en México, como el rey de España, claro. De Claudia Sheinbaum hasta que pidas permiso. No permiso, perdón. Perdón, Es ajá. que yo siempre creo, soy partidario de que es mejor pedir perdón, Perdón que pedir permiso. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces hacen las paces con Alvarado y ahí sí ya tuvieron luz verde para llegar por su propia cuenta a Quito. Llegan a Quito, encuentran la ciudad hecho pedazos. Quién sabe si por la erupción, quién sabe si por la mano de Rumiñahui. Ujú. Es que eso es interesante Ajá. también. Parcialmente analizarle, ¿no? deshabitada, ¿no? No, imagínense en la erupción del Cotopaxi, el impacto que tiene, ¿no? atravesar Sol- ceniza, o sea, estar ahí solo en viendo el incertidumbre. impacto que tuvo en los años que estuvo en su proceso eruptivo recientemente, ¿no? Ujú. La ceniza de ley llegó a Quito.
Y posiblemente pueda haber una confusión ahí, porque hay una teoría, ¿no? De que no hubo un incendio, sino que eran las cenizas de la erupción del Pues Cotopaxi. claro, es lo que yo decía, O sea, exactamente. ¿cómo habrá sido el día X de 1534 que estás como español o como nativo ahí en la campaña militar y de repente una nube de ceniza y le ves a lo lejos al Cotopaxi así erupcionando, pero de a veras al Claro, y Cotopaxi? luego llegas a la ciudad que está toda bañada en cenizas, evidentemente, y tú dices, claro, aquí se Que debe quemó, haber sido un hubo un impacto para los incendio. españoles, porque Claro. allá no hay ese tipo de volcanes, Y ¿no? los de- ajá. Explosivos. Pero bueno, los O sea, sí, en españoles. Italia. En Italia, pero en Sepultó España no. Pompeyo. Ah, bueno, sí, No claro. me acuerdo. Claro, pero en España Pero no. claro, En en España España no. no es común eso, Claro. así es. Pero bueno, los conquistadores españoles dijeron, ya, bueno, vale la pena, porque llegamos a Quito y ahí está todo ese tesoro, ahí está la ciudad del Dorado, así que Y nada. Claro, tanta falta leyenda poco, de Dios. teléfono descompuesto que habían venido escuchando a lo largo de todo el proceso de conquista, ¿no? Entonces llega Sebastián de Belalcázar con la orden de asentar la ciudad que le da Almagro, que es el verdadero fundador de la ciudad, Ujú. y llega, se queda unos días en la llanura de Turubamba, que es en Ajá. donde dicen que supuestamente se ejecuta a Rumiñahui, de lo cual realmente no hay mayor prueba No al hay respecto. información. O sea, lo único que tenemos es el discurso de Manco Inca, que Así dice es. que a Ah, sí, es Rumiñahui le verdad. prendieron Ujú. fuego. Ajá. Así es. Esto habría sucedido en la llanura de Turubamba, por algo la Virgen les da la espalda. Entonces, Es no por es cierto, eso. no es cierto. Ya hemos hablado también del tema de la Virgen en otros No, no videos. quiere que Sí. funen al canal. No, Hoy está funeable este está programa. funable, está Está funable. muy funable, hay que cortar el audio de momentos. No, mentira. Vamos a tener que No, editar. no, no. Y bueno, el asunto es ese, ¿no? Entonces se quedan unos días ahí en Turubamba, que se supone que es de exactamente cuando ejecutan a Rumiñahui, y luego ahora sí hacen la entrada a la ciudad. Encuentran la ciudad semidespoblada, no totalmente despoblada, no es que es un desierto absoluto de gente, hay algo de gente, pero de todas maneras, con lo que vienen de las batallas, esta guerra de guerrillas, los hispanos pues tienen miedo, no se asientan en la zona que era la parte principal de la ciudad del Quito en ese momento, que la plaza principal, como decir, una plaza grande hispana, Que es hoy en día el era centro San histórico, Francisco. ¿no? Claro. Era San Francisco, que era la Marucancha, ¿no? En donde se encontraban hacia el un lado, pues el complejo militar del Inca, que era la parte esencial por la que se había fundado Quito, precisamente por este puesto de avanzada militar. Hacia el norte los terrenos, pues ya del Inca, que después de 10 años, pues ya se hizo casa. Se hizo caso. Ajá. Hizo su casita. Entonces, Sí. esa era la plaza central de la ciudad precolombina de Quito, la plaza de San Francisco. Es más, o la menos. plaza de San Francisco cuentan que se extendía hacia el sur hasta la plaza de Santa Clara. Santa Clara y las privaciones de la quebrada de Jerusalén, ¿no? Ajá, y por el oriente, en cambio, hasta la calle García Moreno, más o Exacto. menos, dicen. Porque ahí estaba la quebrada de Sanguña. Ujú, Sí. O sea, entonces, como el doble de lo que es ahora, más como o el menos. doble, básicamente. Entonces, lo que hacen los hispanos es ir al otro lado de la quebrada de Sanguña para ellos asentarse, un poco como para protegerse, ¿no? O sea, ahí está la ciudad de ellos, yo me voy a poner un poquito más al norte, al lado, pero cerca, por así decirlo, ¿no? Sí. Y es por eso que la placeta de fundación de la ciudad no es en San Francisco, que hubiera sido lo lógico, porque esa era la plaza principal de la ciudad Y tampoco en precolombina, la Plaza Grande. ni tampoco en la Plaza Grande, esa es de la posterior traza de la Ajá. ciudad, sino en la placeta de la fundación, que está ubicado en la esquina de las actuales calles Olmedo y Benalcázar. Ujú. No es donde está esta supuesta estatua de Benalcázar. Aquí, Que donde está la que estatua de realmente es Benalcázar Pedro con de un Alvarado. plano de Quito en el Justamente piso. por Ya, eso lo ok. hicieron algo simbólico, ahí, ¿no? Porque ahí fue la verdadera fundación y comenzó el damero que se le llama, ¿no? La división de las calles. Es donde saben haber unas personas a veces jugando 40 o saben estar... Súper quiteño. Ajá. Sí, sí. Súper Sí, sí, quiteño, sí, sí, sí. Pero ahora, ¿por qué sabemos además que ese es el sitio de fundación de la ciudad? O sea, no de fundación, sino del asentamiento que sucede el 6 de diciembre de Ajá. 1534. Porque alrededor de esta pequeña placeta es en donde distribuyen los primeros solares. Exacto. Y los solares se les da por orden de jerarquía. En este momento, Benalcázar es entre los hombres que se encuentran en la expedición que llega al Quito precolombino, el que tiene mayor rango. Y es a él al que le dan dos lotes, dos terrenos en cada una de las esquinas frente a esta placeta. Entonces, Exacto. por eso tenemos además la certeza igualmente Ujú. de que esta es la placeta de la fundación, que no estaba pensada como para ser la placeta de una ciudad grande ni nada por el estilo. Y ahí también comenzó lo que le denominan la calle Cuerda, ¿no? La calle Que- Cuerda, que es la ajá, Benalcázar. La Benalcázar, exacto. ¿Por qué que le dicen calle sir- Cuerda? Porque ayudó a dividir los cuadrantes, ¿no? De las futuras casas que iban a construir. La gente cree que la García Moreno es la calle que Y no es existía en la así. época precolombina. No es así. Ujú. Era la Benalcázar, por eso se llama la calle Cuerda. Es la que utilizaron ellos para trazar la cuerda, por así decirlo, ¿no? Con la que iban a dividir los cuadrantes de la ciudad, el Exacto. damero de la ciudad. Es la Es Benalcázar. como, bueno, para ponerles de ejemplo, si ustedes van al Panecillo y ven el centro histórico, es como un tablero de ajedrez.
Justamente esa es la calle Cuerda, la que divide a la ciudad y le van haciendo los Le va haciendo cuadrantes, los ¿no? cuadraditos. Exacto. Y por eso también se llama la calle angosta, la Benalcázar. Sí. Es más angosta que el resto de calles del centro histórico porque esta calle existía Sí, antes. Era una cuerda muy delgada. Era una cuerda, porque era Era una un cuerda. hilo. Era un Era un hilo de crochet. Sí, sí. Tal vez la gente interpretó que ese era el significado de la calle Probablemente. de la cuerda. Entonces, la Benalcázar es realmente Calle Cuerda. la avenida 10 de agosto de época precolombina. La Shiris. Era la Shiris, La era el eje Shiris de esa principal de época, la ciudad claro. precolombina, la calle Benalcázar. Un dato Entonces, también que en base a esa hay hacen que la alameda. decirlo es que ahora tenemos una casa que le dicen la casa de Benalcázar, pero ahí no estuvo, sino en la que hoy le llamamos la casa del Toro. La Casa del Es Toro, justamente en al donde frente. construyó. Porque la que nosotros le decimos Casa de Benalcázar es uno de los dos terrenos que le asignaron a Donde ya está la Benalcázar, pero Escuela de no Arte construyó Quiteño. ahí. Eran los Parece que terrenitos. Ya no está. No, Ya ya no está, ya no Ya está no ahí. está ahí. No, solo parte de la fachada se conserva, incluso la escultura de lo que es la de la escena de Hércules, ¿no? Que por eso se llama la Casa del Toro. Ajá. Es ya algo Que no es la de la refaccionado. Bella Aurora, Que no porque es la de- gente tiende a confundir la Casa del Está de Toro hablar con de la Bella leyendas Aurora. también en algún Sí, 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 programa sí. para aclarar este tipo de Así que cosas. espérenlo pronto. Sí. Entonces, todo eso está sucediendo a partir del 6 de diciembre de 1534, que es el Ajá. asentamiento de Quito. Ya no la llegamos al 6 de diciembre. Ahorita ya Claro, llegamos. pues Claro, ya están ya estamos aquí, en ya el están 6 de dividiendo diciembre. terrenos, eso sucede el Ajá. 6 de diciembre. Porque la fundación fue en agosto, se demoraron hasta diciembre hasta llegar a hacer el asentamiento de la ciudad. O sea, el Lo 6 de que- diciembre también podría ser como que la consumación de lo que empezaron el 15 de agosto y oficializaron Exactamente, el es como 28 de nos agosto. casamos ese día, pero... Por la iglesia el 6 de diciembre. No, yo hablaba de otros temas un poco más carnales. Maritales. La consumación del Ah, matrimonio. en cuanto a la Ya. consumación, sí puede ser. Ajá. Sí, sí. Claro, ajá. O sea, se casaron en la iglesia en agosto, la consumación del matrimonio sucedió el 6 de diciembre de 1534. Pero ahorita que estabas hablando de esta parte ya de la consumación, yo veo que ahí es más protagónico Benalcázar y quizá esa es la razón por la que hoy en día interpretamos que fue él el fundador de Quito, pero porque él sí fue protagónico el 6 de diciembre. Como interpretamos que el 6 de diciembre es la fundación, entonces pensamos que fue Es que Claro, Benalcázar. porque tampoco decimos que el 6 de diciembre no pasó nada. Estamos hablando de que es el asentamiento de La la ciudad. toma de La posesión de la las tierras. Que consumación. además ¿no? tuvo más protagonismo porque es el quien asienta todo, ¿no? Distribuye los solares y todo. O Y de sea, hecho hace otras cosas él, ¿no? Por ejemplo, él encuentra a los hijos de Atahualpa en tierra de Yumbos. En tierra de Él- Yumbos, él mismo trae los acá. trajo. en el camino. Ajá, él dijo, vea, don Almagro, aquí me encontré con los hijos de Atahualpa. Me encontré estos Ahora sí le guaguas. traigo un tesorito. Ahora sí le traje el verdadero tesoro, que claro, justamente a eso se referían los incas o pues Rumiñahui cuando estaba resguardando las riquezas Cosas de Atahualpa. valor. Ajá. Era justamente los hijos de Atahualpa. La panaca, la línea panaca, dinástica, su la que línea podía dinástica, continuar. Y el Malki tal vez, que pues era la momia y pues todo lo demás, ¿no? Entonces Ujú. quizá ese malentendimiento hizo que surja esta necesidad de ir rápido a Quito y por ende eso desemboca, decanta en que Almagro tiene que fundar rápido la ciudad y pues hace unas protofundaciones antes de diciembre, ¿no? Entonces, no sé si una vez que hemos analizado todo esto, ustedes concluirían que la fundación de Quito realmente sí está bien que sea el 6 o debió ser el 28 de agosto o el 15 de agosto. Yo creo que jurídicamente, o sea, para ser históricamente exactos, la fundación de Quito es el 28 de agosto, Exacto. pero yo no creo que esté mal celebrarle en diciembre, Ujú. porque como dijimos al Para que inicio, empate con Navidad. porque nos gusta celebrar Para a Quito en hacer- diciembre. para hacer un las mes chivas de- rellenas. Por el aguinaldo. Porque Quito es un de mes de ley. festejo, ajá, es de, Claro, desde el vienes 6. ajá, desde finales de Claro. noviembre hasta Navidad. De hecho, por inicio eso del te año. podrían No, funar por desde querer agosto. quitar el feriado de diciembre Yo sé, a los yo sé, quiteños. no. Entonces, no, y además lo que decíamos al inicio, ¿no? Las fiestas de Quito no celebran realmente el hecho jurídico de la fundación, celebran la quiteñidad, celebran el amor del quiteño por la ciudad, como las fiestas julianas no celebran evidentemente la fundación de la ciudad porque no tienen documentos que lo respalden, sino que respaldan el amor del guayaquileño por la ciudad. Yo creo que las fiestas fundacionales no celebran el hecho jurídico en sí mismo, sino el amor que siente cada ciudadano por su ciudad. Y creo que por eso yo no estoy en desacuerdo que se siga celebrando el 6 de diciembre las fiestas de Quito. Simplemente de una perspectiva histórica muy tajante nada más, en ese sentido, Ajá. pues debería ser el 28 de agosto. Pero Ajá. ya que escogimos diciembre, pues para mí está bien. Ya en agosto tenemos el feriado del 10 de agosto. Sí, pero si fuéramos estratégicos, yo le vería agosto como el mes de la celebración quiteño, porque podríamos unificar la fundación y el primer grito de independencia. Y bueno, también conmemorar el 2 de agosto, porque agosto en la historia de Quito ha tenido muchos eventos importantes. Más que todo por eso. Incluso podríamos mover las fechas de fundación de Guayaquil. O sea, yo veo que el 15 de agosto es como más nacional.
No es tan ¿El quiteño. 10 de agosto? No, el 15 de agosto. Ah, ya. Porque a partir de esta protofundación que se hace el 15 de Nace en agosto, Quito y Guayaquil. y Puerto Exacto. Viejo también. Pero no todos saben eso. No todos saben Ajá, eso. exacto. Entonces, de ahí es que Gracias. nacen las siguientes fundaciones. Una pausa comercial nada más para agradecer a nuestros amigos del Farol que nos ayudan con las Muchas respectivas gracias. bebidas. Así que ya saben, un abrazo a todos los Venga, todo el venga por equipo ahí. del Vengan a Farol. hacer el Está gasto. aquí atrás del, atrás Sí, del venga, Chris. venga. Por aquí. Ah, con él es con quien tienen que venir a conversar. Sí, Sí. Pero cuidado, se van todo el día. ¿Qué puede pasar? sí. Pero claro, entonces yo, desde mi Sí, perspectiva sí. es esa. Pero eso decía, quizá diciembre sí es como más local, más de aquí, de Quito, de la ciudad, de la actual ciudad. Pero yo el 15 de agosto lo veo más nacional. Porque de ahí es que nace luego la fundación de Quito, de Guayaquil, de Puerto Oye, nos Viejo. van a vivir así, estos viven pidiendo feriados, ¿no? Un feriado más. O al menos un minuto Cada cívico. proceso histórico quieren un feriado estos de los Pero O hijos al, del o al yugo. menos No, por un minuto favor. cívico. O sea, algo se tiene que hacer ahí. Pero sí sería interesante, ¿no? O sea, unificaría más a la relación Quito-Guayaquil. Sí, correcto. Ajá, Que mira que desde el segundo número 1 ya estaban relacionados Quito y Guayaquil. ajá. Desde el momento Y se cero afianció del... más en la independencia, ¿no? Sí, correcto. Algún matemático le va a doler muchísimo eso. Sí. Porque... Al matemático bilingüe. Por favor, no le hagan ver este programa, gracias. Claro, pero en efecto, o sea, tenemos más en común que lo que tenemos de diferencia en realidad. Sí, sí, sí. Creo yo. Históricamente incluso podemos comprobarlo con lo que tú has dicho. Me parece súper interesante en efecto, que Gracias. el 15 de agosto es el nacimiento de estas, de Gracias. este proceso de fundación gracias. de Quito y De Guayaquil. Quito y de Guayaquil. Ajá. Es bien Y de Puerto interesante. Viejo. Ajá. Ya tenemos dos cosas Ajá, para y plantear. del Puerto Viejo. Y eso es interesante Y del porque, Puerto Viejo. porque se supone que los hispanos dicen, bueno, Alvarado estuvo en Manabí, vamos a ver qué ha pasado por allá. Entonces también fueron a realizar una digamos, fundación posterior, ¿no? En la ciudad de Puerto Viejo. Interesante también el nombre, ¿no? Puerto Viejo. O sea, que ya los españoles lleguen en una época tan antigua que es 1534, 35, Que ya había un puerto y que ya, era había, viejo. y ya había un puerto muy viejo en esa época. Que muchas ¿no? personas creen que es Charapotó. Sí, correcto, pero ajá. Y que vendría pues a rebautizarse como el Puerto Viejo. Claro, y que después se mueve hacia lo que Y que de actualmente hecho es ya Puerto hicimos Viejo. un episodio en Los Hijos del Yugo que se llama Los Manteños Y Huancavilcas. justamente eso iba a decirle, ¿por qué se llama Puerto Viejo? Justamente porque ya existía un puerto de los antiguos pobladores de ese sector. Ujú. Ajá. Sí, Claro, y sí. en efecto hay un episodio de, como para todo, hay un episodio de Los Hijos del Yugo que Síganos. explica. Casi que ya saben para que lo vean ahí. Y bueno, entonces esas serían las conclusiones, ¿no? Quizás el Sí, 6 de sí, diciembre sí. está bien ¿Qué como crees? una... ¿Está bien? El 6 de diciembre tú no nos diste tu Yo no conclusión. me quejo por celebrar ese Yo con tal de festejar. Por lo menos ahí tenemos que dar una vueltita en Chiva. Claro, y a mí algo que me parece interesante igualmente de las fiestas de Quito es que uno sigue construyendo costumbres, porque claro, uno ahora piensa en las fiestas de Quito y nosotros acabamos Claro. de decir, las fiestas de Quito iniciaron finales de los años 40, inicios comenzó del con las 50 del serenatas. siglo pasado. No tiene ni 100 años y ya es una costumbre. Claro. Las chivas igualmente se han convertido en una costumbre y hay que notar que las chivas llegan a las fiestas de Quito recién con la generación X, Exacto. los 90s, cuando ellos eran jovencitos y llegan recién las chivas. Yo hice toda una tradición de la ciudad de Quito. O sea, la gente tiende a creer que las tradiciones simplemente tienen que tener cientos de años aquí y no es verdad. Nosotros seguimos construyendo identidad y seguimos construyendo tradición en la actualidad. Por eso tenemos que tener cuidado igualmente con lo que hacemos y decimos también, ¿no? Así es. Entonces, hoy las chivas ya son parte de nuestra identidad, de nuestra costumbre de Quito y tienen que... Y además algunas 40 años, 30 tradiciones, pero algunas tradiciones ya han ido evolucionando y algunas se han ido alejando. Por ejemplo, las serenatas. Ya es raro que las serenatas se den en los barrios, ¿no? La serenata quiteña era algo La que serenata se que era la transformó del después en corazón, la ¿no? fiesta barrial. Es que y ahora después- ya... y Ahora ahora ya son los existe el grandes disco móvil. conciertos. Son los grandes conciertos que en el Bicentenario. Ahora y traes a Costumbre. Carlos Vives, ya no Claro. traes a la Serenata. Claro, ¿dónde quedó los hermanos Miño Naranjo, Tierra Canela? La tierra que, claro. Y para ustedes, ¿qué creen que es lo que más les gusta de las fiestas de Quito? A mí me gusta mucho el ambiente, ¿sabes? Siento que la gente... Voy a sonar mucho a Susanita de Mafalda en este momento, pero siento que la gente se siente más quiteña en ese momento. Vos solito te buleas. Muy Susanita de mi parte esto, ¿no? Pero siento que la gente se siente muy, muy quiteña en ese momento, como que se quiere más a sí misma por ser quiteña y Sí. quiere más a la ciudad. Que después se le olvida, ¿no? Nace el Pero es simplemente en ese patriotismo. momento. Ajá. Me gusta mucho el ambiente. Si bien a veces hay consecuencias graves como resultado de estas fiestas, pues la gente sí se reúne un ratito, aunque sea sale a la calle y se toma un canelazo. Yo, por ejemplo, en fiestas de Quito es cuando más me llaman a entrevistas. O sea, yo sí, llega diciembre, fines de noviembre, Sí, es verdad, la diciembre, gente está más activada verdad. en rememorar temas. Y es un de- montón. Es cuando Ajá, se es- acuerdan de la historia de la ciudad. Ujú. Sí, sí. Hablemos de algo Claro, de el resto culturas. del año me llaman de vez en cuando, pero en fiestas de Quito es literalmente todos los días tengo entrevistas.
Me gusta porque evidentemente eso me da exposición a mí, pero por otro lado me duele porque lo que tú acabas de decir es solamente en esa época, el resto del año Sí, no. no se acuerdan de Quito. Y por otro lado, parece que esta vivencia es como muy local. O sea, ahorita la gente que nos está escuchando y no es de Quito, quizás no se va a sentir identificada con lo que hablamos. Pero hagan un símil con lo que pasa en las fiestas de su ciudad. Igual en las fiestas de su ciudad siempre pasa lo mismo. Claro, correcto. Ah, bueno, sí, ¿no? Claro, en las fiestas de Guayaquil se sienten más guayaquilneños, aman más, hablan más de la ciudad en los noticieros, lo mismo en las de Riobamba. Más y bien todo. cuéntenos en los comentarios cómo festejan en las fiestas de fundación de sus ciudades locales. Nuestras fiestas son más chéveres. No le hagan caso, no le hagan caso. No hemos estado en las fiestas de Riobamba ni de Cuenca. No, Pero saben. tú no has estado, ya no es culpa. Claro. No, sí son chéveres. Ah, ya, muy bien. Entonces, creo Vamos cerrándoles. Sí. que vamos. Entonces, hemos hablado y como siempre les decimos, ¿no? La conversación que nosotros tenemos aquí, evidentemente nosotros no tenemos absolutamente la última palabra, les damos los datos que nosotros tenemos en la actualidad. Siempre en el futuro pueden cambiar, ya lo dijo González Suárez igualmente. Estos son los datos que tenemos ahora, siempre puede aparecer algo que nos cambie un poco la perspectiva que nosotros tenemos, pero también les hemos resumido en una hora un montón de tiempo realmente, ¿no? Que es el tema de la fundación y el asentamiento de la ciudad de Quito. Queda en ustedes indagar un poquito más, llegar más a profundidad si el tema les interesó, armar conversaciones en los comentarios, que siempre es bastante interesante. Y igualmente, pues en cada uno pues tiene sus respectivos proyectos en los que hemos hablado igualmente de la fecha. Si ustedes quieren ir a ahondar un poquito más en Hecho y Historia, Los Ladrillos de Ecuador y Ecuadorian Ball, pues pueden hacerlo en nuestros respectivos proyectos. Sí, creo que este es uno de mis episodios favoritos porque hablamos de tradiciones acompañados con historia. Así que nada, les agradecemos por quedarse hasta este punto. Esperamos que hayan aprendido mucho. Si es que no eran de Quito, pues también ya tienen un conocimiento de cómo pues fue todo este hilo conductor de eventos que no solo hablan de Quito, sino también mencionan otras fundaciones que se dieron, como hablábamos de Guayaquil, de Puerto Viejo y demás. Una historia, todo un precedente anterior, como eran las posibles batallas que pudieron darse entre conquistadores españoles, el tema precolombino y demás. Entonces es un tema bastante diverso que pues creo que nos ayuda a tener un entendimiento de cómo se funda nuestro país, ¿no? A través de las fundaciones de cada una de las ciudades. Y como iniciamos, ¿no? Sí. Este es un pequeño homenaje a la ciudad que, como le queremos tanto, siempre hablamos de su historia, de sus tradiciones, de su cultura. Y qué chévere hacerlo en este mes de diciembre, que es donde más se celebra la ciudad y más se acuerdan de la ciudad. Así que, como siempre, síganos en nuestras redes sociales. Si están atrasados de los capítulos anteriores, aquí abajo pueden ver más de diferentes temas que vamos tratando. Y si tienen alguna sugerencia, por favor, igual en sus comentarios. Igualmente agradecer pues nuevamente a El Farol Café Libro que se encuentra en la Amazonas y Pinto por ayudarnos con este maravilloso espacio que tienen aquí. No solo nosotros, también lo tienen todos ustedes. Pueden venir, leer un poquito de libros, conversar, tomar un café, servirse unos ricos postres igualmente. Y llevarse los también- libros si quieren. Y además comprar los libros, evidentemente. Comprar, es una no librería. llevarse, comprar. Claro, correcto. El libro, ¿no? Igualmente a Gualia Leche de Avena, que es nuestra auspiciante y que igualmente le vamos a dejar aquí pues el número telefónico al que ustedes pueden hacer sus pedidos, como siempre todas las semanas con nosotros Gualia Leche de Avena. ¿Y qué les parece si nos despedimos con un Viva Quito? Me parece, que respondan pues por aquí evidentemente Ya veo, también les parece, a ya ver veo. qué tan quiteños son por aquí en el Farol Café Libre. Vamos a ver. ¿Les parece? Vamos a ver. Bueno, listo. ¡Viva Quito! ¡Viva! Muy bien, gracias, hasta la Gracias, próxima. Adiós.